Hoc fecit initium Signorum Jesus in Cana Galilea. Este fue el inicio de los milagros de Cristo. Milagro es algo que contraviene las leyes naturales. Cualquier ley establecida por Dios en la naturaleza, Él, como que es su creador y su institutor, se la puede saltar. Pero esta omisión de la ley natural tiene que ser perceptible a los sentidos. Por tanto, milagro es una curación subitánea o la multiplicación de los panes, los peces, o el calmar la tempestad marítima. Milagro es también la Eucaristía, en cuanto que contraviene más de 33 leyes físicas, pero no es un milagro como los demás. Por eso, más que milagro, le llamamos Mysterium Fidei, porque no perciben los sentidos algo nuevo después de la transustanciación de lo que antes de ella experimentaban. Visus, tactus, gustus, intefallitur, canta Santo Tomás en el Adoro te devote. Los demás que hizo nuestro Señor durante su vida pública son milagros plenus sensu, porque se ve otra cosa de la que antes se veía. ¿Y por qué debió Cristo hacer milagros?, se pregunta Santo Tomás de Aquino. Primero, para confirmar la verdad que venía a enseñarnos. Y segundo, para mostrarnos su divinidad. O sea, que Dios estaba en él por la gracia no de adopción, sino de unión, y que su doctrina sobrenatural provenía del mismo Dios. Por tanto, hacía los milagros con poder divino, con poder propio, no tanto orando para pedirlos a Dios, puesto que Dios es Él. Y comenzó a hacer milagros en Caná. Algunos querrían suponer otras posibilidades que el doctor Angélico disipa de un plumazo en la cuestión correspondiente de la Suma Teológica. Hizo Cristo muchos milagros siendo niño, según quieren los evangelios apócrifos y otras afirmaciones provenientes de revelaciones privadas. Habría hecho Cristo milagros en su infancia. ¿Y por qué? Porque el poder divino estuvo en él desde su concepción, porque desde ese momento fue hombre perfecto y perfecto Dios. Y porque como después del bautismo y de la tentación comenzó a reunir discípulos, desde ese momento al menos tendría que haber empezado a hacer milagros. Y responde Santo Tomás de una manera irrefragable que el primer milagro, sin disputa posible, fue este de Caná. ¿Por qué? Porque él no debió hacer milagros antes de comenzar a predicar, porque los milagros eran para confirmar su doctrina, y no debió empezar a predicar antes de la edad perfecta, que en él fueron los 30 años. Y además debió dar a conocer su divinidad por medio de los milagros, de tal modo que se pudiese creer en la verdad de su humanidad. Y por este motivo, explica San Juan Crisóstomo, si nuestro Señor hubiera empezado a hacer milagros desde el principio de su vida, entonces los que los vieran habrían creído que la encarnación era una fantasía y le hubieran crucificado antes del tiempo oportuno. Así, no se puede dudar de que el primer milagro de Cristo fue el milagro de Caná,
¿Y en qué consistió este milagro? Acabamos de escucharlo, en la conversión de toda el agua en todo el vino. Como en la transustanciación se convierte toda la materia del pan, todos los accidentes de las especies sacramentales del pan y del vino, en todo el cuerpo y en toda la sangre y en el alma y la divinidad de Cristo. De manera que hasta en la menor partícula, en la más pequeña hostia, como en un copón que estuviese lleno de ellas, como el que ahora consagraremos, está todo Cristo, porque no está al modo dimensivo. Y así sucede como un anticipo, como una pregustación analógica en Caná. Manda a Cristo llenar por intercesión de su madre las 6 hidrias de agua, con capacidad cada una de ellas para casi 100 litros. Las 6 edades del mundo, explica San Agustín, venían a rematar en la 7ª edad, en el Dies Dominica, el día del Señor, cuando Él descansó con la más hermosa de las obras de la creación, que fue la encarnación de su Hijo. Por lo tanto, Cristo viene a dar plenitud, y toda esta simbología está detrás del número de las grandes ánforas y de la cantidad de agua que encierran, según explica San Agustín. Este es el tercer misterio de la Epifanía. El primero, la adoración de los santos Reyes Magos. El segundo, el bautismo del Señor. Y el tercero, las bodas de Caná, el inicio de la vida pública y de los milagros de Cristo. La estrella ha llevado nuestras almas hasta la fe. El agua santificada del Jordán, el bautismo, las ha purificado. El banquete nupcial de la Eucaristía las une con su Dios, con su Creador, con su Señor. Y es un banquete nupcial, es un banquete de bodas, pero no porque quiera el Señor enseñarnos que la boda del alma con Dios, el desposorio, la unión, la intimidad que quiere el Señor que estrechemos nosotros con Él, ha de parecerse a un matrimonio humano, sino exactamente al revés. Porque el analogatum princeps, el modelo, el dechado único, es el amor de Dios con el hombre, y de él toman pie todos los otros amores. Cuando, a partir de las quintas y de una manera magistralmente insuperable, en las 6ª y 7ª moradas, Santa Teresa de Jesús habla como nadie lo había hecho ni lo ha hecho después en la Iglesia del matrimonio espiritual. Dice: pero no creáis que esto que estoy diciendo tiene que ver con el matrimonio humano. Aquí todas sus operaciones son limpísimas, porque todo es Dios, todo es amor, amor puro, amor desinteresado, amor vivido en libertad de corazón de quien se ha sumergido en la absoluta libertad de Dios. Esto es lo que quiere enseñarnos Jesús al comenzar a verificar sus milagros precisamente en un banquete de bodas, que Él es el esposo de la humanidad, esposo de carne por su encarnación, esposo de sangre por su cruz y la Eucaristía, y que el desposorio suyo con el hombre, no solo con las monjas a las que solemos llamar las esposas de Cristo, todos estamos llamados a vivir esta estrecha, intimísima unión de amor con el Señor. Ese desposorio suyo tiene más belleza y más alegría que cualquier banquete nupcial. Y por eso a este festín de bodas asiste la Madre de Jesús, porque después de haber cooperado ella al misterio de la encarnación del Verbo,
tenía que seguir estando asociada a todas las obras de su Hijo, a todas las gracias que Jesús concede a sus elegidos. Y falta el vino en medio de ese banquete. Jesús venía a anunciarnos el dulce vino de su caridad, ese vino qui letificat cor hominis, que dice el Salmo, el vino que alegra el corazón del hombre. Yo soy la vid verdadera, nos dirá después Jesús de sí mismo. Solo si estamos injertados en él produciremos vino de agradable sabor, porque recibiremos la savia de la gracia santificante, nosotros los sarmientos, que sin él solo merecemos ser podados y arrojados al fuego. No tienen vino, dice María dulcemente a su Hijo, porque a la Madre de Dios corresponde hacerle presente a él las necesidades de los hombres, de quienes también es madre. Un piadoso autor, el franciscano italiano medieval Jacopone di Todi, autor de esa extraordinaria pieza litúrgica que es el Stabat Mater, llega a llamar a Santa María la faccendiera del paradiso, la atareada del paraíso, la que, como una madre buena y solícita, nunca descansa mirando de paliar las necesidades de sus hijos. Ella es la medianera universal de todas las gracias, ella es la omnipotencia suplicante y ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. Y por eso ella ante su Hijo susurra: entonces y hoy no tienen vino, porque también hoy nos falta el vino de la gracia, el de la alegría, el del sentido de la vida, el vino de la amistad con Jesucristo, el vino del banquete nupcial de quien sabe que Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, ha venido a desposarse con su alma. Mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí?, suelen traducir muy suavemente, cuando en realidad la respuesta de Jesús fue muy dura. Fue la misma palabra que le dijo a él el endemoniado de Gerasa: ¿qué tengo yo que ver contigo? Esto es lo que dice a María, y esto tiene una interpretación teológica muy interesante. Mujer, ella empieza a ser la nueva Eva, la mujer contrapuesta a aquella mujer que nos perdió en el paraíso. Por eso en el Calvario la volverá a llamar mujer y no madre, porque ella es la corredentora de todos. Y después, ¿qué tengo yo que ver contigo? En el sentido de que no es la posesión que como madre puedas ejercer sobre mí a nivel biológico, sino que si voy a obrar este milagro es en virtud de tu fe, de la fuerza de tu oración, porque María es aquella de la que dice San Agustín: primus concepit in mente quam in ventre, concibió antes y más y mejor en su alma que en su seno. Es más madre de Dios por haber sido la más perfecta oyente y ejecutora de su palabra que por haberle llevado 9 meses en su vientre purísimo. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Pero lo voy a hacer. Y entonces ella no necesita más respuesta que aquella tan displicente en apariencia, y se dirige a los criados como se dirige a nosotros, y les dice: todo lo que Él os diga, hacedlo. No algo, sino todo lo que Jesús os diga. Y ya sabemos el resto. Manda Jesús llenar las sidrias de agua, sacadlo ahora, después de que la obediencia del architriclino y de los criados ha hecho posible, porque conllevaba un trabajo no pequeño, que Jesús realizase el milagro. Porque Él pide nuestra cooperación y pide nuestra fe y pide el rendimiento de nuestro juicio, que a veces siente repugnancia ante realizaciones o medios aparentemente absurdos que habría que poner en marcha. Pero aquel mayordomo de la boda,
y aquellos criados mandados por él se emplean durante largos minutos en llenar 6 ánforas con 600 litros de agua. Y entonces ahora sacadlo y sale el agua hecha el vino de la nueva alianza, el vino que Jesús guarda para el final, que es el mejor, como le dijo a él el maestresala de la boda. Ahora es el vino mejor, al final nos aguarda el vino mejor. En el festín, en el banquete nupcial del cielo, cuando contemplemos a Jesucristo, esposo, amor de todo amor, cuando cualquier otro amor en el que nos hubiésemos apoyado en esta tierra palidecerá ante él, porque solo quedará el de su corazón adorable, entonces ni la Eucaristía necesitaremos, será él contemplado face ad facem y sumergidos nosotros por su misericordia en la visión beatífica que nos otorgará el Lumen Gloriae, gustaremos el vino nuevo de las bodas. Al tomar nuestra naturaleza humana, naturaleza débil como el agua, Jesús operó una transformación, la elevó hacia él mismo, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, capacitándonos para unirnos con él, para formar ese cuerpo del que él es cabeza, la Iglesia, de la que él es esposo y a la que amó desde toda la eternidad, con un amor tan ardiente que bajó desde el cielo para desposarse con ella. Dentro de un momento, con una pequeña cucharilla de plata, tomaré 3 o 4 gotas de agua y las mezclaré con el vino en el cáliz y diré la oración correspondiente a ese gesto litúrgico, que este agua unida al vino nos haga participantes de la naturaleza divina de aquel que se ha dignado compartir con nosotros su condición humana. Este es el misterio de Caná. Cristo necesita, pongámoslo entre comillas, que nosotros pongamos nuestra gotita de agua. No es más, pero esa hay que ponerla, para que quede fundida con el vino y transustanciada en su sangre preciosísima, que es el vino nuevo del amor, el vino de las bodas. San Mateo, evangelista del hombre Dios, recibió del Espíritu Santo la misión de anunciarnos el misterio de la fe por medio de la estrella, primer misterio de la Epifanía. San Lucas es el evangelio que se lee en el Vetus Ordo. Este año lo hemos perdido por mor de la fiesta de la Sagrada Familia, para conmemorar el bautismo de Cristo. Y por fin correspondía al discípulo amado, San Juan, revelarnos el misterio de las bodas divinas. Por eso este fue, dirá Juan, el primero de los milagros de Jesús, y con él manifestó su gloria. En Belén, el oro y el incienso de los magos declaran la divinidad y la realeza del pequeño Jesús. En el Jordán, la bajada del Espíritu Santo y la voz del Padre proclaman Hijo de Dios a ese anónimo artesano de Nazaret. Y por fin en Caná ya Jesús obra por sí mismo y obra como Dios, porque dice San Agustín, el que en las tinajas cambió el agua en vino no podía ser otro que el que anualmente realiza el mismo prodigio en la viña. Por tanto, si a partir de ese momento sus discípulos creyeron en él, que también nosotros creamos en él y que oigamos la voz de la Madre que nos dice cada día, haced todo lo que Él os diga. Entonces contemplaremos el milagro de que nuestra vida, tantas veces aguada, sin sentido, llena de oscuridades y desesperanzas, se transforma en el vino nuevo y delicioso que ha venido a traernos Jesús, nuestro amado Jesús, el esposo dulcísimo de las almas, a quien esperamos contemplar un día para siempre en su banquete celestial. Así sea.